de darles a todos ustedes la bienvenida para la presentación de un libro que ha llamado enormemente la atención, Erótica Náhuatl, que ha escrito uno de los miembros más entrañables, no solo del Colegio Nacional, sino de la comunidad académica que hay en México, que es don Miguel León Portilla. Como algunos de ustedes saben, por razones de salud, él no nos puede acompañar el día de hoy. El doctor Matos Moctezuma tuvo una pequeña recaída y tampoco va a estar con nosotros el día de hoy, pero yo sí quisiera decir que además de la doctora Miriam López, que es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del doctor Alfonso Alfaro, que es de Artes de México, y del doctor Alberto Ruiz Sánchez, también de Artes de México, en este orden en que los mencioné, van a leer, van a hablar un poco sobre el libro, y al final doña Chonita, que es como todos la conocemos, si me lo permites, doña Asunción Triviño de León Portilla nos va a leer un pequeño texto que ha preparado la hija de don Miguel y de ella misma. Entonces, pues, por favor, Miriam, a tus órdenes. Buenas tardes. Para mí es un honor participar en la presentación del libro más reciente del doctor Miguel León Portilla. Agradezco a Artes de México y al Colegio Nacional el haberme invitado a presentar algunos comentarios respecto a esta obra. Y bueno, la obra de Miguel León Portilla es vasta y desde sus inicios su gran lucidez lo llevó a proponer un artículo de la erótica náhuatl. Así, en el número inaugural de la revista Estudios de Cultura Náhuatl en 1959, presentó el relato de Tohuenyo, narración que aparece en la antología que hoy nos reúne. 3 años antes se había fundado el Seminario de Cultura Náhuatl de la UNAM, me refiero al año 1956, el cual fue dirigido por el padre Ángel María Garibay. En él se reunieron especialistas y gente interesada en rescatar los textos de la antigua cultura náhuatl y promover la cultura náhuatl de la actualidad. Desde esos años, en la revista del Seminario, Estudios de Cultura Náhuatl, y en otros medios se publicó la literatura de los antiguos mexicanos, poesía religiosa y lírica, himnos épicos, poesía dramática, diversas formas de prosa, textos históricos, entre otros. En distintos géneros literarios encontramos la erótica náhuatl. Proponer que los indios tenían erotismo pudo ser controversial. Sin embargo, León Portilla, con su aguda inteligencia que lo caracteriza, publicó a lo largo de los años las fuentes de primera mano respecto al tema y nos presentó las traducciones realizadas por él mismo. Los textos son acompañados por sus comentarios y deja interrogantes para que investigadores futuros continúen con los estudios. Entre los antiguos nahuas, la sexualidad en principio fue pensada como una actividad placentera, como un acto erótico más que reproductivo. Les fue dada a los humanos para paliar las tristezas y sufrimientos de este mundo. En las prédicas que les dirigían a los jóvenes nobles, cuando llegaban a la edad de discreción, observamos que se referían a los ámbitos de la sexualidad con el término tlalticpacayotl, lo que se encuentra sobre la superficie de la tierra. Lo terrenal, el acto sexual. Cito: «Oye bien, hijita mía, niñita mía, no hay lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Así andan diciendo los viejos, para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza. El Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez, y finalmente el acto sexual por el cual se hace siembra de gentes». Destaca en estos discursos la concepción de que la vida está llena de sufrimientos, hambre, sed, trabajo físico, cansancio. Para aliviar el dolor, los dioses han dado placeres, entre ellos el más grande es el sexual. En la antología que hoy presentamos, el primer texto es justamente la historia del Tohuenyo. Se narra que un día la hija de Huemac, soberano de Tula, vio a Tohuenyo vender ají en el mercado, pero sin mashtlat, lo cual provocó que se le antojara su pene. Debido a ese deseo sexual, cayó enferma. Se puso en tensión, entró en grande calentura, como sintiéndose pobre del pájaro, miembro viril del Tohuenyo. Huemac preguntó a las mujeres que la guardaban: «¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Cómo comenzó a entrar en calentura mi hija?». Ellas le respondieron que era por haber visto el genital de aquel Tohuenyo.
Enseguida, Huémac mandó que le trajeran al Tohuenyo y le preguntó por qué no usaba maxtlatl y no se cubría con la manta, a lo que respondió que en su tierra guardaban la costumbre de andar desnudos. Huémac le reveló: «Tú le has despertado el ansia a mi hija, tú la curarás». El Tohuenyo se resiste y Huémac le repite: «Tú la curarás, no tengas miedo». Precisamente al entrar el Tohuenyo al aposento de la hija y dormir con ella, la cura. Es así que la enfermedad y el desequilibrio únicamente se sanarían y restaurarían dándole satisfacción al deseo. El Tohuenyo no es otro que Tezcatlipoca, como bien señala León Portilla. Durante el mes de Toxcat se celebraba Tezcatlipoca. El representante huixiptla del dios era un joven que poseía características físicas notables. Su belleza es destacada en las descripciones que proporcionaron los informantes de Sagún. La importancia de su cuerpo perfecto ocupa una cantidad considerable de texto. En este listado de características debe destacarse la importancia dada a la juventud del personificador, a su porte, masculinidad, fuerza, esbeltez, de estatura media. Además enfatiza su esbeltez, pues si durante el año de su preparación engordaba, le daban a beber agua mezclada con sal para adelgazar. Este canon de belleza se repite en distintos textos. Al mudar de ropas, el Ixiptla se convertía en un Yautequiwa, guerrero experimentado o capitán de guerra. Este grado militar se le daba a aquel soldado que había destacado matando o tomando cautivos. Le cortaban el cabello y le ponían el tocado de plumas de garza hasta Shelley. Un privilegio de esta nueva condición era poder tener a las mujeres que pudiera sustentar. Además de ello, a los guerreros les estaba autorizado bailar con las Ahuianime, adular a las mujeres y coquetear con ellas públicamente. De esta manera subrayaban sus privilegios. Aunque entre los antiguos nahuas la belleza era una virtud, la vanidad era desaconsejada. De hecho, a las Ahuianime, que eran las mujeres de placer, se les describe de la siguiente manera: la alegradora, mujer ya perdida, con su cuerpo da placer, vende su cuerpo, siempre anda ofreciendo su cuerpo, mujer de muchos meneos, desvergonzada, llamativa, llamativamente vestida, vanidosa, vana, con desvarío se entrega para acostarse con alguien, se da prestada a sí misma, se yergue, hace meneos, dice que sabe ataviarse, donde quiera anda seduciendo, así como se aficiona a alguien, así lo destruye. Vive del vicio, vive del placer. Polvo y basura la hacen girar en la vida. Más que el chicle, hace ruido con él. Conoce los caminos, frecuenta el mercado. Por el mercado se anda paseando. Con la mano hace señas, con los ojos llama. Hace ojos, hace guiños, con las manos llama. Vuelve el ojo arqueando, se ríe, ándase riendo, hace monerías, muestra sus gracias. Respecto a ellas, León Portilla nos comparte en esta antología un poema de las mujeres de placer llamado Las querellas del amor, canto de tórtolas. En él se encuentran alusiones de sentido sexual como vagina de jade, estera con plumaje de quetzal y pájaro, este último en alusión al pene. Cito: ¿dónde acaso te dañaste tú, hermana mía? Nanotzin, vagina preciosa, yo vivo en la disipación. Solo eres mi madre, mi hombre se yergue. ¿Acaso se habla de mí? ¿Acaso estoy satisfecha? En la noche lloro. Yo, mujer hermosa, yo, flor de espiga preciosa. Me alegro, yo, mujer. Como mujer me avergüenzo, solo así muero. Me río de mí misma, el que junta los tules preciosos. Toca la flauta, yo, pájaro joyel. En las manos de la gente ando, solo soy mujer. El tercer texto que quiero destacar de la antología es el canto de las mujeres de Chalco. En este se aborda la comparación que los nahuas realizaban de la guerra con la relación sexual. El ser buen guerrero o diestro en la batalla eran muestras de virilidad y en la sociedad nahua aquel hombre con estas características era percibido como potente sexual. Igualmente, aquel que tuviera potencia sexual se entendía que tendría habilidad para la guerra. Por el contrario, se concebía que el hombre que fuera cobarde e inhábil en la guerra sería impotente sexual. En 1479, de acuerdo con Chimalpain, fue la primera vez que los chalcas fueron a cantar a Tenochtitlan el Chalcacihuacuicatl. El contexto de la representación en el Palacio de Axayacat nos la comunica el historiador chalca.
Contrario a lo que parece, este canto fue escrito por un hombre chalca, no por una mujer, y representado por hombres. Está plasmado un punto de vista masculino y el tono es burlesque. El canto es un mensaje a Tlatoani. A través de metáforas se describe un deseo del pueblo de Chalco de un cambio en su relación con la urbe. Marcan una posición política al decir que las mujeres chalcas conquistan al emperador azteca y lo retan a una guerra coito. El canto revela la creencia de la sexualidad femenina en su connotación de hambre sexual, que nos trae a la mente el caso de las ancianas que fueron acusadas ante Nezahualcóyotl de haber tenido relaciones sexuales con unos jóvenes sacerdotes. Texto que en la presente antología se titula Nezahualcóyotl y las dos ancianas libidinosas. Igualmente nos recuerda el relato de la hija de Huémac, quien enfermó de deseo al ver el miembro de Tohuenyo que vendía chiles en el tianguis de Tula. Su deseo insatisfecho la llevó a desmejorar. Volviendo al canto, para los chalcas retar al Tlatoani era un riesgo, pero interpretar un canto de mujeres tenía el potencial de ser muy efectivo, pues podría ser que los conquistadores rieran, sintieran un poco de culpa y se tomaran un tiempo para pensar. Chimalpain narra que el cantar le gustó al gobernante mexica, tanto que se alegró y se puso a bailar. Además, pidió que fuera cantado otra vez para todos los nobles. A pesar de que el canto es una provocación, el Tlatoani no reaccionó en ese sentido, debido a que de haberse enojado habría aceptado que fue un insulto. Los chalcas se volverían sus enemigos, ya no contaría con ellos para una alianza y se abriría la puerta a una guerra. Veamos algunas estrofas de él. Revuélveme como masa de maíz, tú, Señor, pequeño Axayácatl, yo a ti por completo me ofrezco. Soy yo, niñito mío, soy yo, niñito mío. Alégrate que nuestro gusano se yerga. ¿Acaso no eres un águila, un ocelote? ¿Tú no te nombras así, niñito mío? ¿Tal vez con tus enemigos de guerra no harás travesuras? Ya así, niñito mío, entrégate al placer. Niñito mío, ¿acaso no me lo harás como se lo hiciste al pobre Cuauhtlatohua? Poco a poco desata la falda, abre las piernas. Ustedes, tlatelolcas, los que lanzan flechas, miren aquí a Chalco. Esta composición nos ofrece una visión sobre la ideología de género entre los nahuas. Lo femenino se ubicaba en un campo de significado en el que se encontraban concepciones como la debilidad, pasividad, sumisión y cobardía. Así al hombre vencido en batalla se le veía como una mujer que había sido penetrada o violada. En una alegoría sexual donde el cuerpo de ella y del hombre feminizado, en este caso Axayácatl, era el pasivo en un coito. En contraste, el soldado vencedor pertenecía al campo de lo masculino, del ideal varonil, en donde se ubicaban conceptos como la fortaleza, la valentía, la victoria y el dominio. De esta manera, él era activo en la relación sexual. En nuestro ejemplo, las mujeres chalcas se muestran varoniles. En sus insultos, ellas van al extremo de burlarse de la potencia sexual del Tlatoani. El triunfo en la guerra se pensaba como un coito a término en el que se incluye una erección exitosa. La debilidad militar del gobernante mexica se compara a su impotencia, a su pasividad. Al compararlo con una fémina, metafóricamente le ponen una falda a Axayácatl, hecho que frecuentemente se usaba para retar a la guerra. Las mujeres, al expresar que tienen falos, sodomizan al Tlatoani como el escarnio más grave que pudiera decirse a un varón. Además de sodomizarlo, lo acusan de estéril, que está seco, sin potencia viril. Estos retos agresivos de las mujeres entran en la dialéctica pasividad-actividad tan presente en el pensamiento nahua, pero en este caso las mujeres están en el papel de penetradoras y Axayácatl en el rol de penetrado. Igualmente en el poema se alude a las relaciones homosexuales que tuvo con sus enemigos en esta oposición vencedor y vencido. Al final de la composición, el texto utiliza la imagen de una relación homosexual para rememorar la derrota de los hombres de Tlatelolco en 1473, quienes metafóricamente fueron penetrados por los vencedores mexicas. Para concluir, el estudio del erotismo no solo nos permite conocer el comportamiento cotidiano de mujeres y hombres, sino que también nos proporciona información sobre la cosmovisión y cosmogonía. En sociedades en donde la religión ha permeado todos los aspectos de la cultura, como en la nahua, el estudio del erotismo es fundamental para entender su religión. Las prácticas sexuales y eróticas de los dioses en los mitos no son ajenas a la vida en sociedad. Son actividades ejemplares para la humanidad
e inherentes a la religión. Además, las prácticas eróticas eran imperativas para mantener el equilibrio universal, lo cual resulta más evidente en las fiestas, ritos y sacrificios con fines de fertilidad. En la literatura náhuatl existe una distinción en la concepción del cuerpo y el deseo según el género. Precisamente ellas se conciben como sujetos deseantes e insaciables, quienes no padecen de agotamiento sexual por la edad. La mujer acude a la seducción y al juego erótico, movimientos, gestos, maquillaje, arreglo personal, cantos, para atraer al amante. Ella le ofrece su sexo, pero también le exige satisfacción, poniendo a prueba la potencia viril. Celebro la llegada del libro Erótica Náhuatl, pues esta obra nos permitirá conocer los distintos espacios para el erotismo de los antiguos mexicanos. La cultura náhuatl ha sido calificada de manera superficial como restrictiva, sin explorar con detenimiento los diferentes registros en los cuales sorprendentemente encontramos ejemplos de erotismo que sobrevivieron al filtro de los frailes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora López.